La corta visita de los 15 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU sirvió para que el Acuerdo Colombiano de Paz tuviera el soporte del organismo que custodia la seguridad en el planeta. Joana Contreras. Carolina, en momentos en que el acuerdo con las FARC es combatido internamente, el soporte de Naciones Unidas demuestra la credibilidad del proceso ante el mundo. Esta semana el país recibió al Pleno del Consejo de Seguridad de la ONU, que acostumbra a ir a los países con conflictos armados a gestionar salidas pacíficas, pero en esta ocasión vino después a evidenciar el Tratado de Paz ya acordado. Generalmente visitan países para tratar de arreglar los problemas buscando la paz. Aquí vienen a celebrar que la paz se está construyendo. Verificaron los avances de la implementación en las zonas veredales y calificaron de sui generis el acuerdo pactado entre la guerrilla y el gobierno. Los colombianos, el gobierno y los combatientes tienen una obstinada vocación por la paz. Elvio Rosselli, el latinoamericano que preside el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, explicó por qué para el organismo internacional y para él como latino es tan importante que en Colombia se consolide la paz. Con el proceso de pacificación de Colombia, el continente americano, de la punta norte a la punta sur, es la única zona del mundo en la cual no existe un conflicto activo. Y es que varios países de Sudamérica han tenido que vivir conflictos entre guerrillas internamente, pero solo Colombia ha reconocido a su rival, las FARC, como actor político en un conflicto armado de más de 50 años. Ha habido guerrillas en Argentina, los montoneros, en Uruguay, los tupamaros. Realmente en Sudamérica el único conflicto vigente político internacionalmente reconocido era el colombiano. Los 15 miembros del Consejo ven como referente a Colombia para abordar conflictos armados en otras zonas del mundo. Usted nos agradecía, señor presidente. Yo creo que es totalmente inverso. Los agradecimos somos nosotros por el ejemplo que ustedes están dando. Pese al ambiente de pesimismo que se vive en Colombia, el Consejo de Seguridad ve algo distinto. Colombia ha iniciado ese proceso de implementación y ya es un proceso irreversible. El apoyo del Consejo de Seguridad se traduce para el país en ayuda económica para los proyectos que desarrollan el Tratado de Paz y respaldo político. En entrevista con Noticias 1, el presidente del Consejo de Seguridad, Elvio Rosselli, no se sorprendió con la pregunta sobre la reactivación del paramilitarismo. ¿Qué respondió? Patricia Uribe. Carolina, dijo que es un fenómeno que despliegan con fuerza y con frecuencia los opositores al proceso de paz. Elvio Rosselli, actual presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, quien vino a Colombia con 14 de sus colegas, hablando de la presencia paramilitar, le dio la explicación que su experiencia en otros países le dicta. Es un fenómeno que sucede en otros países sin ese nombre, pero son quienes los opositores a un proceso de paz que despliegan toda la fuerza que ellos tienen para destruir un proceso de pacificación. Miren lo que sucede en el resto del mundo, miren lo que sucede en Siria, miren lo que sucede en Somalia, miren lo que sucede en Libia, miren lo que sucede en el Medio Oriente, miren lo que sucede en Asia. Rosselli, de nacionalidad uruguaya, señaló que el asesinato de líderes sociales, de guerrilleros y defensores de derechos humanos es un fenómeno recurrente en un proceso de negociación que lleva muchos años y que incomoda a opositores de la paz. Hay quienes resisten el cambio, hay quienes no quieren el cambio, no quieren el proceso de paz y por consiguiente ellos también actúan. Aseguró que los crímenes contra voceros sociales que ocurren en Colombia también se presentan en otros países donde el conflicto armado está presente. Además, porque se busca silenciar con violencia sus denuncias. Porque los líderes de derechos sociales, los líderes sindicales protegen, traen a colación lo que son las violaciones de derechos humanos y eso es suficiente para ser asesinados por aquellos que no quieren que el proceso siga adelante. Elvio Rosselli explicó que hay una fórmula para que el proceso de paz entre el gobierno y las FARC funcione y no permita que esta fracase por quienes se oponen a ella. Discutir las diferencias, pero con el compromiso de resolverlas, de negociar para encontrar una solución por la paz. No ocultar absolutamente nada, trabajar duro y denodadamente en busca de la paz. El viernes precisamente las FARC le manifestaron a los representantes del Consejo de Seguridad su preocupación por los paramilitares y la falta de seguridad para los exguerrilleros cuando llegue el momento de participar en política como civiles. Aspiramos a que el gobierno realice acciones efectivas
que frenen y desarticulen el paramilitarismo, que es la espada de Damocles principal que pende sobre la cabeza del proceso de paz. Durante su visita, los embajadores del Consejo de Seguridad de la ONU también visitaron la zona veredal de Vistahermosa en Meta para conocer en detalle cómo se está implementando los acuerdos, entre ellos la dejación de armas, la seguridad jurídica de los guerrilleros y el desarrollo de programas sociales y económicos para los excombatientes. En contraste con el entusiasmo de la comunidad internacional, el uribismo aceptó definirse como una fuerza de derecha y tener como objetivo la destrucción del acuerdo de paz. Eduardo López Júquer. Carolina, dos caracterizados hombres del expresidente Uribe así lo declararon: el exministro Fernando Londoño y el exprocurador Alejandro Ordóñez. Los señalamientos de pertenecer a una corriente de extrema derecha que provenían desde otras orillas y que el Centro Democrático se empeñaba en negar, terminaron siendo aceptados por sus propios miembros en la convención nacional de ese partido que se realizó ayer en una iglesia cristiana. Este partido se llama Centro Democrático por unas circunstancias ahí más o menos fortuitas, pero políticamente es todo menos de centro. Este es un partido de derecha. Yo me declaro sin ninguna vergüenza de derecha. Ubicados por Londoño fuera del centro, como pretendían al inicio, el uribismo marcó el objetivo electoral que los mueve a buscar el poder. El primer desafío del Centro Democrático será el devolver trizas ese maldito papel que llaman el acuerdo final con las FARC. Unos invitados especiales se hicieron presentes en la convención, entre ellos el autoproclamado representante de las bases conservadoras, que se animó con el ambiente generado por Fernando Londoño y ratificó su extremismo. Señores, ¿cómo que vamos hacia Venezuela? Es que estamos un paso adelante de Venezuela. Acá la FARC no está gobernando, con una diferencia. Allá existe Congreso, acá no. Solo después de lo que dijo, el ex procurador cayó en cuenta que su anfitrión y 38 de sus seguidores conforman el actual Congreso. Desde luego, con honrosas excepciones, la bancada del Centro Democrático. Y ratificó que lo que más une a las derechas del país es el deseo de destruir el acuerdo de paz. ¿Es que acaso vamos a permanecer contemplativos frente a una institucionalidad ilegítima originada en unos acuerdos ilegítimos? La derecha colombiana se puso como tarea buscar la unidad. No podemos parar. No podemos parar. Para acabar el acuerdo de paz.